Análisis de mecanismos, método gráfico y analítico, velocidad y aceleración. Integrantes. Empezaré fundamentando un poco. En mecanismos vamos a estudiar dos áreas, la cinemática y la dinámica. La cinemática se encarga del estudio del movimiento sin considerar las fuerzas y la dinámica se encarga del estudio de fuerzas en sistemas de movimiento. Para empezar tenemos que diferenciar qué es mecanismos y máquina. El mecanismos es un dispositivo que transforma el movimiento según un esquema deseable, desarrolla fuerzas de muy baja intensidad y transmite poca potencia. La máquina contiene mecanismos diseñados para proporcionar fuerzas significativas y transmitir potencia apreciable. La clasificación de mecanismos la dividimos en dos partes, por su tipología, que es según la naturaleza de las partes que lo componen, y por su función, que es según el objeto del mecanismo, y se divide en transmisión de movimiento. Esta puede ser lineal o circular, y transformación de movimiento. Puede ser lineal, circular o circular lineal. Por su tipología tenemos cuatro grupos. Uno es mecanismos que modifican la fuerza de entrada como balancín, polea, manivela. Otro es mecanismos que modifican la velocidad, tales son las ruedas de fricción, engranajes, tornillos sin fin, rueda dentada. En mecanismos que modifican el movimiento tenemos tornillo, tuerca, piñón, cremallera, cigüeñal, biela, leva y trinquete. En otros mecanismos tenemos mecanismos que acumulan energía como los muelles y amortiguadores, los frenos que se utilizan para regular el movimiento y los mecanismos que se utilizan para acoplar o desacoplar ejes. Los eslabones tienen tres clasificaciones por número de pares, pueden ser unario, binario, ternario o cuaternario, o según la naturaleza de los elementos. Estos son rígido, unirrígido, flexible o fluido, o según el tipo de movimiento. Pueden ser manivela, balancín, biela o deslizadera. El par cinemático tiene cuatro clasificaciones. Uno es por el número de elementos, estos son binario, ternario, cuaternario. 2 por el cierre, estos son forma, fuerza, cadena. 3 por su clase o los grados de libertad que tiene. En estos se encuentran clase 1, son los que tienen un grado de libertad, como el par de rotación o el par prismático. En la clase 2 son los que tienen 2 grados de libertad, como el par cilíndrico, par esférico ranurado. En la clase 3 son los que tienen 3 grados de libertad, como el par esférico, par plano, par cilíndrico ranurado. En la clase 4 son los que tienen 4 grados de libertad, como el par esfera cilindro, el par plano cilindro. En la clase 5 son los que tienen 5 grados de libertad, como el par plano esfera, par esfera esfera. En la cuarta clasificación es por su contacto. Esta se divide en pares inferiores. Aquí se encuentran la revoluta, que tienen un grado de libertad, el prisma tiene un grado de libertad, el tornillo tiene un grado de libertad, el cilindro tiene 2 grados de libertad, la esfera tiene 3 grados de libertad. En pares superiores tenemos los siguientes engranes acoplados: una rueda que va girando sobre un riel. Habiendo dicho esto, empezamos. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre el método gráfico. ¿Qué es? Para cualquier mecanismo con un grado de libertad, tal como su mecanismo de 4 barras, se refiere solo un parámetro para definir por completo las posiciones de todos los eslabones. ¿A qué me refiero con esto? A que debes de conocer el ángulo de θ2, que es el ángulo de entrada, y también debes de conocer todas las magnitudes de todos los eslabones de tu mecanismo. Los materiales que necesitas, pues una libreta o hojas blancas o de color, lápices, lapiceros, gomas para hacer dibujo y lo más importante, un juego de geometría, ya que vamos a utilizar el compás, el transportador y las reglas para hacer el trazo de nuestro mecanismo de 4 barras. ¿Cómo se realiza este? Para empezar, trazas tu plano XY, de ahí agarras y dibujas de forma lineal tu eslabón de bancada con la magnitud que ya te dieron o debe de tener el problema. De ahí vas a trazar tu eslabón de entrada, ya que tienes el ángulo de entrada que es θ2, entonces agarras y pones tu transportador, pones el ángulo que te dieron para θ2 y de ahí trazas la magnitud a donde está el ángulo de tu eslabón. De ahí se genera tu primer punto, que es el punto A, y de aquí abres tu compás la magnitud del eslabón acoplador y entonces agarras y en el punto A haces una circunferencia, como pueden ver aquí. Entonces haces la circunferencia con la magnitud del eslabón de acoplamiento. De ahí, ¿qué es lo que sigue? Agarras y en el último punto
como podemos ver aquí, también pones tu compás y abres el compás la magnitud de tu eslabón de salida y trazas una circunferencia, como se puede ver acá. ¿Qué hace esto? Que en donde se crucen las circunferencias vas a marcar los puntos de cruce. Entonces lo que vas a hacer es que de tu punto A vas a llevar al punto de cruce de las circunferencias y va a tener la medida de la magnitud del eslabón acoplador y ahí tendrás tu eslabón acoplador e igual, y ya después se forma el punto B y del punto B lo llevas al último punto y tendrás tu eslabón de salida. ¿Y qué ocurre después? Pues vas a trazar en el punto A unos vectores que va a ser X y Y lo que vas a hacer es medir con tu transportador cuántos ángulos tienes para poder encontrar teta 3. De ahí aquí te vas y te centras en tu transportador y lo mismo harás, vas a medir cuántos ángulos tiene tu teta 4. Y así es como se hace el método gráfico. Lo más importante que debes de saber es que este método gráfico tiene sus márgenes de error, ya que no es exacto, y como lo estás haciendo a tu criterio y tu visualización en los ángulos que tienes, que tú crees, entonces no siempre va a ser exacto los ángulos que estás proponiendo o que ves en sí. Tiene un cierto margen de error, que es lo más importante que debes de saber. Y de mi parte sería todo. Bien, yo les hablaré sobre el método analítico. Para comenzar, primero se analizará el análisis de posición. Para este caso, solo se tomará en cuenta la posición angular del eslabón conductor, despreciando la velocidad y aceleración del mismo. Para representar cada uno de los vectores se utilizan vectores unitarios construidos a partir de la fórmula de Euler, que es la Euler a la i de teta. Va a ser igual a coseno de teta más i por seno de teta. Entonces, se determina nuestra ecuación vectorial de restricción de posición, que es R1 más R4 igual a R2 más R3. Esta ecuación es igual a 0, construyendo cada vector como sigue. Entonces, sustituyendo la representación de cada vector en la ecuación de restricción y separando términos reales e imaginarios, obtenemos el sistema de ecuaciones que nos permitirá obtener nuestras incógnitas de posición, que son las siguientes, que le va a ser la función de 1 va a ser igual a R2 por el coseno de teta 2 más R3 coseno de teta 3 menos R1 coseno de teta 1 menos R4 coseno de teta 4 igual a 0, que va a ser igual para la función de 2, pero con el seno. Bien, esas fueron las funciones para calcular la posición para el análisis de velocidad. Después de obtener las posiciones angulares desconocidas, procedemos a tomar en cuenta la velocidad angular con la que cuenta nuestro eslabón conductor. La velocidad angular en cada uno de los eslabones provocará velocidades lineales en sus extremos. Estas velocidades se obtienen derivando respecto al tiempo nuestra ecuación vectorial de restricción de posición, que es la siguiente: R2 por Euler a la i de teta 2 más R3 por Euler de i a la teta 3 menos R1 por Euler de i a la teta 1 menos R4 por Euler de i a la teta 4 igual a 0 más i de 0. Para obtener la derivada respecto al tiempo de nuestra ecuación vectorial de restricción de posición, es conveniente conocer la expresión de la derivada respecto al tiempo del vector posición de un eslabón de rotación, que es la siguiente: la velocidad de posición va a ser igual a la derivada de la posición por la ecuación de Euler sobre el tiempo. Ahora bien, derivando la ecuación con respecto al tiempo, se obtiene que R2 por teta 2 por i de Euler de i2 a la teta 2 más R3 por teta 3 por i de Euler a la i de teta 3 menos R4 de teta 4 por i de Euler a la i por R4 igual a 0 más i 0. Por lo que al separar los términos reales y los imaginarios se obtiene un sistema de ecuaciones lineales, y que va a ser la función para calcular la velocidad va a ser igual a R2 por teta 2 seno de teta 2 más R3 teta 3 seno de teta 3 menos R4 teta 4 seno de teta 4 igual a 0.
A continuación les presentaré cómo calcular el análisis de velocidad por el método gráfico del siguiente mecanismo. Lo primero que haremos será el cálculo de velocidades de cada una de las barras. Iniciaremos con la barra 2, seguiremos con la barra 3 y por último será la barra 4. Entonces será la velocidad en A2 va a ser igual a omega 2, producto vectorial por omega 2A, que tendría la siguiente forma. Después en VA2 va a ser igual a VA3, puesto que están unidas las dos barras en un mismo punto. En VB3 va a ser igual a VA3 más VA3B3, que en este caso su velocidad será en la siguiente dirección. En VB3 y VB4 serán iguales, puesto que igual están unidas en un mismo punto, por lo tanto las velocidades tienen que ser iguales. En V4 va a ser igual a omega 4, producto vectorial de O4B. Y la velocidad de V3 a 3 va a ser igual a omega 3, producto vectorial de AB. Por lo tanto, esta velocidad será perpendicular a la velocidad V3. Una vez obtenidos los datos previos del análisis de posición y velocidad, pasaremos al análisis de aceleración, al igual que cómo podremos obtenerla. Para el análisis se mostrará este mecanismo como ejemplo, además de que es obligatorio ponerle nombre con letra a cada eslabón o enumerarlos. Una vez teniendo bien definido nuestro mecanismo, pasamos a calcular las aceleraciones normales y tangenciales con las siguientes fórmulas, empezando por la aceleración absoluta, la cual está dada por la siguiente ecuación. Aceleración de A igual a la aceleración de B más aceleración angular por R más velocidad angular por R más 2 veces velocidad angular por velocidad relativa más aceleración relativa, donde prácticamente es la sumatoria de todas las aceleraciones. Como esta ecuación se hace de un punto con respecto a otro punto, entonces la aceleración absoluta de A va a ser la aceleración de B más la aceleración tangencial más la aceleración normal más la aceleración de Coriolis y más la aceleración relativa que hay entre esos dos puntos. Análisis de aceleración. Primero iniciaremos con A respecto de O2 y mostraremos una ilustración más corta para su mejor entendimiento. Para ello tenemos la siguiente fórmula. Aceleración de A es igual a aceleración de O2 más aceleración tangencial más aceleración normal más aceleración de Coriolis más aceleración relativa. Observando el ejemplo notamos que podemos anular la aceleración de O2, ya que no va a acelerar ni desacelerar. La velocidad relativa es igual a 0 y aceleración relativa igual a 0 porque A no se acerca ni se aleja con respecto de O2. Con unos datos previos del ejercicio tenemos que el vector posición de A respecto de O2 es igual a 5 coseno de I más 5 coseno de J. W2 es igual a 5K. Multiplicando los vectores nos resulta que la velocidad de A es igual al siguiente resultado. Y si graficamos ese vector nos da en una dirección hacia abajo. Esta aceleración va a ser igual a la aceleración normal, siempre saliendo del punto que hayamos analizado. En este caso la velocidad de A, o sea el bloque A o punto A. Como conclusión de un mecanismo de 4 barras, es lo que esto está formado por 3 barras móviles, lo que es la barra fija, la que está en el suelo, los nudos y los pivotes, lo que son para calcular lo que es el análisis y aceleración. Utilizamos lo que es el método gráfico o el método analítico para lo que es el análisis de velocidad y aceleración. Estos análisis nos sirven para poder simular el comportamiento del mecanismo y dar un criterio válido para predecir el movimiento de los mismos. Eso quiere decir que con estos métodos podemos identificar o similar lo que son la velocidad dependiendo de los grados de libertad que tengamos y la aceleración también dependiendo de los grados de libertad que tengamos.